Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la universidad. Durante este año se ha producido la elección presidencial de Perú, país que durante los últimos años ha tenido 5 presidentes de forma atropellada, donde el debate político está muy caldeado, muy fuerte, con una creciente polarización de la sociedad, con una creciente capacidad de confrontación, pero adicionalmente donde las elecciones este año llegaron a 2 extremos, uno representado por Pedro Castillo y otro representado por Keiko Fujimori, en medio de una especie de desazón de gran parte de la sociedad y de incertidumbre, y Pedro Castillo terminó siendo presidente del Perú. Para entender qué está pasando Perú, y que para entender qué está sucediendo y qué impactos va a tener en América Latina, hemos invitado al internacionalista Andrés Molano Rojas, profesor de la Universidad del Rosario y uno de los grandes, conocedores de la política internacional de América Latina, que trabajan desde Colombia. Profesor Molano Rojas, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos Alberto, a ustedes por la invitación. Profesor Molano, quiero iniciar preguntándole por qué Perú llegó a este extremo de una elección presidencial entre 2 extremos prácticamente irreconciliables, uno representado por Pedro Castillo y otro representado por Keiko Fujimori. Bueno, Carlos Alberto, no es la primera vez que Perú enfrenta esos resultados electorales tan polarizados, como usted bien lo describía al hacer la introducción a nuestra conversación. Recordemos que ya en el pasado se han presentado este tipo de tensiones, por ejemplo, cuando venció en las elecciones Ollanta Humala, y también de alguna forma cuando ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski, un presidente que tuvo un corto periodo, como usted también lo ha señalado. Recordemos que en Perú, durante los 5 años, ha habido 5 presidentes que han tenido una salida del poder como consecuencia de escándalos de corrupción, y que además varios de esos expresidentes enfrentan procesos judiciales. Incluso uno de ellos se quitó la vida, Alan García, al fragor de estos escándalos y procedimientos. Perú es hoy un país fracturado, algo que parecería compartir con otros países de la región, algo que parece ser el signo político de estos tiempos en la región, y que se ha hecho explícito en el resultado electoral, con 40,000 votos de diferencia entre Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, que acaba de ser juramentado como presidente del Perú. Esa fractura, esa tensión, se refleja también en la composición del Congreso Unicameral de Perú, y va a ser una sombra que campea durante el gobierno de Castillo, que ya se está haciendo visible en la medida en que su primer gran acto de gobierno, que es la composición misma del gobierno, podría enfrentar dificultades de ratificación en ese Congreso. Recordemos también que Perú tiene un sistema político bien particular, con elementos del sistema presidencial y del sistema parlamentario, que hace que el gobierno propuesto por el presidente deba ser ratificado por el Congreso, y ahí juega un papel fundamental el nombre del primer ministro recién designado, que genera bastantes reservas en distintos sectores de Perú, incluyendo los de la propia coalición que apoyó en el proceso electoral al presidente. En ese contexto había, digamos, una situación muy complicada, y es que Pedro Castillo llega sin conexiones con diversos círculos de Lima. Es que no quiero referirme únicamente con la élite, sino que es que parece que Pedro Castillo no tiene conexiones amplias con muchos sectores de Lima. Está muy marcado por su partido político y el fundador de su partido político, un señor de apellido Sarrón, que además fue juzgado y condenado por casos de corrupción, muy marcado por una izquierda muy radical, según dicen muchos analistas peruanos, pero a su vez su contraposición es Keiko Fujimori, muy marcada por los actos de corrupción en el gobierno de su padre, muy marcada por las herencias de su padre y los conflictos heredados de su momento, y obviamente pareciera ser que estamos de nuevo en una reedición de un Lima muy fuerte, con una sociedad muy fuerte, muy opuesta a las zonas campesinas, y unas zonas campesinas que prácticamente no tienen ninguna conexión con posibilidades de estabilización o de institucionalización frente al Estado peruano. Estamos frente a una crisis de fondo todavía mucho más profunda de Perú en este inicio del gobierno de Pedro Castillo.
Bueno, Carlos Alberto, en primer lugar hay que señalar que Pedro Castillo es un político estructuralmente débil, acaso porque en realidad no es un político. Y es un político estructuralmente débil por varias razones. La primera, porque no fue elegido por su partido, él no es dueño de su partido. La estructura política del partido con cuya etiqueta concurrió a las elecciones, que es Perú Libre, en realidad no le pertenece más bien a ese personaje que usted ha señalado, Vladimir Cerrón, que desde la época misma de la campaña parecía ser una suerte de deus ex machina, de poder en la sombra, que ha generado también enormes preocupaciones en distintos sectores. Pero además porque ha llegado al poder con los votos de una coalición en la que hay elementos de izquierda muy radical y de izquierda más moderada, de la izquierda moderada que representan personajes como Pedro Franque o Verónica Mendoza, que de alguna manera introdujeron elementos de moderación, de contención, intentaron enviar señales de tranquilidad a distintos actores políticos y actores económicos. Los mercados peruanos resintieron desde el primer momento la eventual victoria, ahora ya confirmada, de Pedro Castillo, y trataron de limitar los efectos de esas reservas, de esas aprensiones, estos elementos de la izquierda moderada. Elementos que ya empiezan a presentar tensiones al interior de esa coalición de izquierda de la que dependerá la gobernabilidad que pueda tener Pedro Castillo. El mismísimo Pedro Franque, el cerebro económico que intentó matizar las apuestas algo extremas de las primeras formulaciones programáticas de Castillo, ha rechazado la posibilidad de ocupar el Ministerio de Economía, luego de que se designara a Guido Bellido como primer ministro, presidente del gobierno de Perú, para decirlo en otras palabras, que ha afirmado, entre otras cosas, que Cuba no es una dictadura, que Sendero Luminoso no resiste, no debe ser calificado como organización terrorista. Y a ello se ha añadido el hecho de que otras figuras clave de ese gobierno propuesto por Castillo, como el canciller Héctor Béjar, son figuras que se enmarcan en la sección más radical de esa constelación de izquierda que rodea a Castillo. Así que desde el principio no solo se trata de la tensión entre el mundo urbano y el mundo rural en Perú, de la tensión entre Lima y el establecimiento en su más amplio sentido y sectores habitualmente poco representados o poco tenidos en cuenta en la política peruana, sino también de fracturas que empiezan a emerger muy pronto en el propio campo, el propio terreno político de Castillo, que con esto reafirma lo que he señalado al comenzar, que es esta debilidad estructural de Pedro Castillo como político. Pareciera ser que Pedro Castillo sufrió su primera derrota política la semana anterior a posesionarse como presidente, toda vez que en ese momento su partido político perdió la presidencia del Congreso y quedó dominado por los partidos de oposición, que además pareciera ser, como usted lo ha señalado, la Constitución les otorga un instrumento que permite el derrocamiento bastante fácil de los presidentes. ¿Cómo arranca este escenario, además de un inicio de gobierno bastante confuso? Bueno, el escenario de gobernabilidad congresional, que juega un papel muy importante, como lo hemos señalado en Perú, es bastante complejo. En la Asamblea, en el Congreso peruano, que es un sistema unicameral, a diferencia del nuestro, hay tres grandes bloques. El bloque liderado por Perú Libre, el partido con el que fue elegido Pedro Castillo, que tiene 50 escaños. Un bloque relativamente de centro, que tiene 21 escaños. Y el bloque liderado por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, el bloque de derecha, para aplicarle también una designación que admitiría, sin embargo, varios matices, que tiene en total 59 escaños. Y esto complica la construcción de mayorías parlamentarias para la relación entre gobierno y legislativo. En primer lugar, para la confirmación del gobierno, un gobierno que todavía no está completo, no se ha terminado de designar el gabinete de Pedro Castillo a estas alturas, está pendiente la designación, lo señalé Pedro Franque,
rechazó asumir la cartera de Economía, una de las más importantes y a las que más atención le están prestando los actores políticos y económicos, pero también falta, por ejemplo, la designación del ministro de Justicia, dos carteras que por la situación de Perú y por las particularidades del proceso político peruano son de la mayor importancia. Si el Congreso no confirma este gobierno presidido por Guido Bellido, el presidente Castillo tendría que designar un nuevo jefe de gobierno. Y si el Congreso tampoco respalda ese segundo gobierno propuesto por Castillo, se podría activar un mecanismo que le permitiría al presidente Castillo disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas, lo cual prolongaría significativamente en el tiempo todo este escenario de transición y de puesta en funcionamiento de la máquina gubernamental. Ese es un primer escollo en el que se refleja esa tensa relación. Miremos cómo la palabra clave aquí para entender la política peruana es esa tensión. Ese es un primer escenario de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero además, si incluso llegara a confirmarse ese nuevo gobierno, en esas condiciones, Pedro Castillo tendría dificultades para impulsar las iniciativas que ha anunciado ya en su discurso de posesión, y ni qué decir tiene la posibilidad de reformar la Constitución peruana, para lo cual incluso ha señalado que el camino podría ser la recolección de firmas para que esa propuesta de una asamblea constituyente llegue a realizarse. Una propuesta que no cuenta, por lo demás, con el apoyo de varios sectores políticos, por supuesto del bloque de derecha, incluso el bloque de centro en el Congreso, que cuenta con el apoyo solamente del 61% de la población y que no es una prioridad. En una encuesta realizada recientemente, solo la idea de convocar una asamblea constituyente, reformar la Constitución, ocupa el 8º lugar de las prioridades de los peruanos, la primera de las cuales, por supuesto, tiene que ver con el tema sanitario y la segunda con la reactivación económica en una economía particularmente golpeada por el escenario de la pandemia. En los entresijos de la política peruana y de la oposición de Pedro Castillo y su gobierno, y lo que habían dicho, por ejemplo, era combatir o por lo menos limitar la presencia de las grandes multinacionales, y entre esas exigencias, un sector de su partido ha pedido, por ejemplo, limitar la presencia de las multinacionales mineras. Pero aquí hay una de esas paradojas de la historia muy interesantes, y es que las principales multinacionales mineras que hay en este momento presentes en Perú son chinas. ¿Cómo actuará el gobierno de Pedro Castillo con respecto a la República Popular China y su presencia de explotación minera en Perú? Bueno, la política exterior del nuevo gobierno es por ahora una incógnita, a pesar de lo que uno pueda ya ir deduciendo del perfil del canciller Béjar, recientemente designado. Y una de esas preguntas tendrá que ver, por supuesto, con la relación con China. En materia económica hubo muchos temores ante el lenguaje inicialmente empleado por Pedro Castillo y el lenguaje que estaba contenido en el programa con el cual se presentó. Pedro Castillo tuvo que salir a reiterar que él no estaba hablando de expropiación ni de nacionalización a gran escala. Pedro Franque también salió a moderar ese lenguaje y esas perspectivas, pero ya en su discurso de investidura, Castillo ha vuelto sobre el tema, ha insistido en la necesidad de que Perú recupere la soberanía sobre los recursos naturales, la posibilidad de exigir nuevas condiciones para la inversión en estos sectores estratégicos, la incorporación en ese sentido de un criterio de beneficio social a todos los nuevos proyectos de inversión. Es decir, cada proyecto de inversión nuevo tendrá que demostrar o que justificar un impacto en términos de beneficio social de sus actividades económicas. Y, por supuesto, ha señalado que el Estado peruano tendrá una mayor participación. El modelo, la figura, estaría por definirse, especialmente en el sector minero y el sector energético.
uno podría decir que uno de los temas económicos que ya está definitivamente perfilado de las aspiraciones de este gobierno es el de una mayor participación del Estado en la economía y particularmente en estos dos sectores que son fundamentales. Otro de los aspectos que preocupa es, bueno, hay dos, digamos, más allá de este asunto de las relaciones, en esa perspectiva hay dos problemas que preocupan. Uno, el apoyo popular que Pedro Castillo ha tenido, sobre todo el apoyo de las comunidades campesinas que esperan un gran salto y una gran profunda transformación, y el otro es la relación con Ecuador. Donde además siempre ha habido una condición prebélica. Hay que recordar que en los últimos 30 años se presentó una de las últimas guerras activas en América Latina, que fue entre Ecuador y Perú, por un problema todavía no resuelto fronterizo. ¿Cómo entender estos dos aspectos tan complejos y que se combinan en la vida diaria de Perú? Bueno, arranquemos por el tema de la relación con Ecuador y pongámosla también en un contexto más amplio, Carlos Alberto. Y es que la verdad, el triunfo de Castillo continúa alterando los equilibrios políticos en América Latina. Y recordemos que América Latina está entrando en una suerte de megaciclo electoral. Habrá pronto elecciones presidenciales en Chile. Acaban de pasar las primarias, precisamente, que definen los candidatos a esas elecciones. Pero el año entrante tendremos elecciones también, por supuesto, en Colombia, tendremos elecciones en Brasil. Y todo esto implica un reacomodamiento de las posiciones de los estados suramericanos, más en general latinoamericanos, frente a distintos temas. Y en Ecuador, pues acaba de inaugurarse también el gobierno del presidente Lasso, que ideológicamente estaría en un lugar muy distinto del espectro político del que ocupa Pedro Castillo. Todos estos cambios, por supuesto, afectan no solo potencialmente la relación entre Perú y Ecuador, sino la relación también entre Perú y otras naciones. Recordemos que Perú es miembro de la Alianza del Pacífico y una de las propuestas de campaña de Pedro Castillo fue la de revisar todos los tratados de libre comercio, lo cual implica también revisar la Alianza del Pacífico, para lo cual, sin embargo, tendría que contar con el apoyo del Congreso, porque en Perú, para que Perú pueda retirarse de un tratado internacional, el presidente no puede hacerlo motu propio, como ocurre, por ejemplo, en Colombia, sino que requiere la aprobación del Congreso. Pero de todas maneras, el estar en la Alianza del Pacífico con una determinada visión de la economía podría implicar una afectación del proceso de integración económica profunda al que le apuesta la Alianza del Pacífico. Y está, por supuesto, también la pregunta sobre cuál va a ser la posición del nuevo gobierno peruano frente a Venezuela y frente al régimen de Nicolás Maduro. El propio Guido Bellido, designado primer ministro de Perú, pues ha tenido algunas declaraciones en las que también han coincidido el nuevo canciller Héctor Béjar a favor del proceso político y económico que se ha llevado en Venezuela durante la última década y media, por lo menos, y ahí surgen varias preguntas sobre qué pasará con el abordaje regional de lo que ocurre en Venezuela. Otra cosa es lo que ocurre en el plano interno, en esas enormes expectativas, no solo de la comunidad indígena, de la población indígena peruana, que es enormemente significativa, que se solapa en muchos casos, pero que no coincide absolutamente con la población rural, con el campesinado, por el cual también juró Pedro Castillo el día de su investidura, y que aunque en principio podrían tener pretensiones y aspiraciones y expectativas convergentes, no necesariamente mantendrán esa convergencia. Quiero decir que las aspiraciones del campesinado, o de lo que podríamos llamar el campesinado, no necesariamente son las mismas o discurren por la misma vía que las aspiraciones de las comunidades indígenas. Y ese balance será muy difícil de mantener, y además ese exceso de expectativas pues podría chocar con las dificultades de gobernabilidad a las que ya me he referido, que enfrentará Pedro Castillo para sacar adelante
las iniciativas con las que espera satisfacerlas y que forman parte del programa con el cual se ha presentado. Nos quedan 2 minutos y yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted siente que esto marca una condición de optimismo o marca una condición de pesimismo frente a los cambios que se están produciendo en América Latina? Yo voy a evadir la pregunta, Carlos Alberto, para decir que lo que esto hace es añadir incertidumbre a lo que está ocurriendo en América Latina. Decía que el signo de los tiempos políticamente en América Latina parece ser el de la polarización en la mayor parte de los países de la región. Podríamos añadir que América Latina será un escenario peculiar de lo que yo he llamado la era del descontento. Si me preguntaran qué nombre podemos darle al tiempo que vivimos en América Latina, más extensamente en el mundo, pero particular en América Latina, diría que es una época de descontento o de descontentos de distinta naturaleza. Incertidumbre y descontento que veremos también expresarse en Perú, en un gobierno cuya primera prioridad será la de conformarse, la de ponerse en funcionamiento, y cuya segunda gran preocupación será la de sobrevivir en un sistema político bastante complejo, en condiciones de gobernabilidad bastante precarias, en escenario de importantes tensiones sociales, de enorme premura económica, en un país en el que, tal como señalábamos al empezar nuestra conversación, ha habido 5 presidentes en los últimos 5 años. Pues, profesor Andrés Molano Rojas, le agradezco mucho su participación en Punto Crítico. Creo que su perspectiva nos deja un paso más allá sobre lo que pasa en Perú. A ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables. Hasta luego.